Si sos amante de la literatura, no te pierdas La Biblioteca, el programa donde repasamos las últimas ediciones de las obras más recientes de autores nacionales y extranjeros. Descubrí lo mejor de la literatura contemporánea con entrevistas exclusivas a sus autores, acompañándonos todos los domingos de 14 a 15 horas. La Biblioteca. Conduce Neri Peña, solo por Ñandutí, tu primera fuente de información. Seguimos aquí en la biblioteca y ahora sí vamos a hablar de un hecho doloroso. 1991, la muerte, el asesinato de Santiago Leguizamón, periodista. En aquella época era el director de Radio Mburucuyá, radio asociada a Ñandutí. Y esa última conversación antes de su muerte, antes de que lo acribillen aquí con Ñandutí, el rotativo nacional. Andrés Colmán Gutiérrez, con el sello de Servilibro, nos presenta este cómic, Mediodía en la Tierra de Nadie. Vamos, por favor, con la entrevista. Y es un placer para mí recibirlo nuevamente aquí en su casa, en la biblioteca, por el Grupo Ñandutí, al gran colega Andrés Colmán Gutiérrez. Es de esas personas lindas que junto a su señora Desiré trabajan, tú sabes que queda bien lo de trabajan por la justicia. Son dos profesionales que salieron de los medios convencionales para hacer periodismo de soluciones, pero sobre todas las cosas para aportar a la sociedad, porque siguen enseñando, siguen trabajando. Así que, Andrés, para mí es un honor tenerte aquí en la biblioteca, que es tu casa. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Neri. También un cordial saludo a toda la gente que nos sigue. El testigo. Mediodía en la Tierra de Nadie. Tiene el sello de Servilibro. Estamos a días de la tragedia de lo ocurrido en Pedro Juan Caballero. Aquí no hay punto de comparación con relación a los personajes, pero sí hay puntos de comparación con relación a que no se respetan los derechos fundamentales del hombre. Una situación complicada, Andrés. Sí, totalmente. O sea, realmente esto ha ido escalando desde aquella época del asesinato de Santiago Leguizamón, que es un poco el tema de ese cómic que tenés en la mano, que había nacido primero como una tira que publicábamos en el diario Última Hora, junto con una historieta de Robin Hood. Y bueno, era una tira por día, ¿verdad? Y luego compilamos todo y hicimos ese álbum con Servilibro, con los dibujos de Enzo Pertile. Y cuando escribíamos eso, bueno, yo había vivido muy de cerca todo el tema de la frontera porque hice muchas investigaciones también en Pedro Juan Caballero. Lo conocí personalmente a Santiago Leguizamón, ponerle que a partir del 82, 83 por ahí, ¿verdad? Y constantemente él me ayudaba a hacer esas investigaciones, ¿verdad? Por eso cuando se produjo el asesinato realmente lo sentimos muy de cerca, porque él nos había contado las distintas amenazas que recibía, ¿verdad? Pero así como señalás, Neri, eso ha ido escalando. Hoy hablamos de 21 periodistas asesinados en el país desde la caída de la dictadura. El primero fue Santiago. Y 9 de ellos son en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Es la zona de mayores casos de ataques, de asesinatos, no solo contra periodistas, ¿verdad? También contra mucha gente, ciudadanos, gente que se cruza a veces en la guerra entre mafias y, bueno, son los famosos daños colaterales. Y creo que esta obra expresa una preocupación y
Un poco la idea es movilizar conciencias para que se pueda de alguna manera detener esta escalada de violencia. Vos sabés que ese mensaje que das a los colegas periodistas es un mensaje muy alentador. Recién comentaste la cantidad de asesinatos y en la zona. A todos nuestros colegas periodistas, hombres y mujeres, que día tras día se esfuerzan en buscar la verdad y hacerla pública, muchas veces al riesgo de su propia vida. Y es así, es terrible la situación. Y no es así como dicen de que eh, si no te metes no te pasa nada. La balacera es en la calle, puede haber una bala perdida. Imagínate perder la vida por denunciar, por denunciar toda la corrupción existente en ese lugar. Sigue siendo tierra de nadie. Y Santiago empezó con esas denuncias, defendiendo al indefenso, al campesino, al que no tenía nada, y le costó la vida. Sí, eso es lo lamentable, ¿verdad? Porque son 21 colegas, hombres y mujeres, que perdieron la vida por cumplir su trabajo, por hacer su trabajo. Informar, contar lo que pasa, investigar es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Y Santiago hacía eso, ¿verdad? O sea, era desde su radio Murucuyá, que lo abrió en plena dictadura y ya marcó una línea de trabajo crítico. Pero no solo eso, ¿verdad? Además de ser corresponsal de medios importantes de Asunción, él trabajaba en fomentar teatro, en estimularle a jóvenes poetas de Amambay a publicar un libro. Tenía una revista, Burucuyá Revista, hacía festivales folclóricos en la radio. Y bueno, era un trabajador de la cultura en una zona donde, sobre todo en ese momento, era pura o mucho comercio fronterizo y también mucha violencia, ¿verdad? Yo creo que eso ha ido cambiando de a poco, por un lado, pero todavía hay bastante riesgo digamos, de la acción del crimen organizado, ¿verdad? Y en estos días lo sentimos muy de cerca nuevamente con lo que pasó con el diputado Lalo Gómez. Claro, una discusión muy fuerte. Si se podía hacer ese allanamiento, si se violó o no. Mucho de qué hablar en la zona de Pedro Juan Caballero. Pero quiero rememorar, estuve hablando hace poco, aquí en la biblioteca, con el sociólogo Carlos Pérez. Él hizo una hermosa investigación de cómo nace el narcotráfico en Paraguay. Habla de los 3 puertos del Brasil, que lo llamaban Cosa de Negro, que con la salida de Mate la Laranjeira de la zona de la Mambay y la zona de Punta Poná, se sustituyó la yerba mate por la marihuana, apareció el clan Morel, luego el clan de los militares, por un lado Argaña, por el otro lado Rodríguez, estamos hablando de los generales. Sí. Uno con Rosati, el otro con Fatiamil, y después ya la frontera cambió y los grupos criminales como el PCC y demás ya estaban tomando toda la zona. Pero sigue siendo una zona tan castigada, tan castigada. Imagínate el mensaje que dejaron con la muerte de Santiago Leguizamón, el Día del Periodista Paraguayo. Sí, sí, evidentemente, como señalamos muy bien allí, y creo que Augusto Roabasto, él escribió al día siguiente de la muerte de Santiago y lo llevó al diario Última Hora y lo publicamos, un enlutado mediodía, ¿verdad? Y ahí justamente señala que la mafia es muy apegada a los símbolos, ¿verdad? Y eligieron el lugar, eligieron la llamada Tierra de Nadie, justamente esa doble avenida que divide a Brasil y Paraguay, a Pedro Juan y Punta Poná. Eligieron la hora, mediodía,
y eligieron el día, ¿verdad? El Día del Periodista como una especie de regalo, digamos, en doble sentido para los periodistas, que según los testimonios de los sicarios que declararon ante la policía brasileña, fueron mandados por el famoso turco, ¿verdad? Fayamil, como un regalo por el Día del Periodista, sacarle de encima a ese periodista. Pero el mensaje era: déjense de joder, déjense de investigar, déjense de publicar, no se metan con nosotros, ¿verdad? Porque les va a ocurrir lo mismo. Y creo que afortunadamente, o lamentablemente al mismo tiempo, Neri, no lograron atemorizar a la mayoría de los periodistas que hacíamos, en realidad me incluye investigación sobre la mafia, sobre el contrabando, sobre el crimen organizado, porque se siguió el ejemplo de Santiago, y bueno, eso le costó la vida a otros 20 colegas con el paso del tiempo, ¿verdad? Hasta hace un año el último asesinato, también en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Pero la gente sigue investigando, sigue contando historias, y de hecho este último caso del diputado Lalo Gómez no se hubiera sabido si no era, por un lado, por los propios colegas periodistas brasileños, pero también reproduciendo aquí. Y bueno, yo estuve hace 2 años cubriendo el caso Messer, y recuerdo que el hijo de Lalo era una de las personas que salían en la foto en el famoso cumpleaños en la clandestinidad, ¿verdad? O sea, todo está ligado, todo está conectado. Y acá lo llamativo es cómo una persona así, con antecedentes, que ya todo el mundo sabía que estaba conectado con la mafia, con el crimen, llega al Estado Nacional y llega a ser una celebridad de la política, sacarse fotos con presidentes, con senadores, diputados, o sea, actuar como si fuera una gran estrella de la política, mientras su expediente señala que movía millones vendiendo droga y lavando dinero, ¿verdad? Entonces, eso es lo preocupante actualmente. Eso es lo que tiene que cambiar. Cuando hablamos de simbolismo, hablaste que Roabastos escribió. Sí, escribió, esa vez lo publicamos en el diario Última Hora, colaboraba con nosotros, luego escribió en el diario Noticias, en el diario Hoy, y sí publicó un extraordinario artículo que incluimos justamente en este libro Mediodía de la Tierra de Nadie, porque es él el que nos señala justamente la fuerza de estos símbolos, ¿verdad?, de la mafia. Cuando hablamos de simbolismo, mediodía, ¿por qué el mediodía? Y evidentemente, probablemente haya sido una coincidencia, porque era la hora en que, después de aquella famosa conversación con Humberto Rubín en el cruce de las dos radios que solían hacer a la mañana, y donde Humberto le dice, cuídate, ¿verdad? Y Santiago se ríe, y ahí pronuncia su famosa frase, ¿verdad? Cuando le dice, hay dos tipos de muerte, Humberto le dice. Una es la muerte física, pero otra es la muerte cuando uno sacrifica los principios éticos, etcétera. Y decía, yo prefiero la muerte física a la muerte ética. Y realmente se cumplió eso, porque él dio la vida físicamente, pero su legado queda hasta ahora. Y hace poco con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le sancionó a Paraguay por no haber investigado a fondo este crimen, y ahora tiene que hacer una serie de reparaciones como Estado. Ahí se muestra que Santiago sigue vivo, muy vivo, y creo que es inspiración para muchísimos jóvenes periodistas que abrazan la profesión con ganas de hacer investigación, de hacer reportajes, de no callarse ante el crimen organizado y ante un destino que nadie quiere, de un narcoestado, de un narcopaís, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es el legado de Santiago. Y su muerte fue muy simbólica porque, como sabemos, ¿verdad?, ahí en medio de los dos países, al mediodía y en el Día del Periodista, son tres símbolos muy fuertes, que es lo que rescatamos en esta obra, en el título de esta obra. Es el Día del Periodista Paraguayo, así que un homenaje especial en tu persona al periodismo nacional. Te pido por
Por favor, que te cuides, Santiago. Todavía querés que me cuide. Mucho más que antes ahora. ¿Vos escuchaste algún dato importante por ahí? Sí, sí. No es para reírse, Santiago. Hay dos clases de muertes, Humberto. Una es la muerte material y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Muchas gracias, weón. Claro, así como lo comentaba, está un enlutado mediodía por Augusto Roa Bastos. Santiago vive en los cuadritos Roberto Goiris. También vi que escribió Pepe Costa. Lo que sí quiero ir hablando, José María Costa, Pepe Costa, es este trabajo que seguís haciendo, porque tu pasión por el periodismo se nota. Y estás siguiendo y dejando ese legado, siguiendo el mismo derrotero, el mismo camino de Santiago y otros grandes periodistas. Y esto paréntesis, una pregunta. ¿Cómo estás viendo la nueva generación de periodistas? Yo veo jóvenes con mucha vocación, con mucho interés. Suelo estar en las universidades, a tener charlas, a tener conversaciones y veo como mucha vocación de seguir haciendo un periodismo crítico, un periodismo apasionado, un periodismo riguroso. Ahora quizás con nuevos lenguajes, ¿verdad? Ahora se expresan en TikTok, se expresan en Reels, se expresan en una serie de formatos que son muy válidos también, ¿verdad? Pero sobre todo veo que hay periodistas o sea, jóvenes periodistas que conectan con todo este legado, como el de Santiago, como el de Pablo Medina, como el de el propio Augusto Roa Bastos, que fue un gran periodista y que nos deja, junto con su literatura, una manera muy bella de cómo escribir, de cómo encarar los temas, ¿verdad? Entonces, sí, veo que hay, por un lado hay un poco una crisis de que es difícil quizás trabajar en los grandes medios, porque los grandes medios también están replanteando muchas de sus formas de trabajo, pero sí hay en el mundo digital una serie de posibilidades de incluso de hacer tu propio medio, como estamos haciendo nosotros acá desde Atirada con el Otro País. Bueno, hay muchos medios nuevos como El Surtidor, como El Urbano de Ciudad del Este, como Oviedo Press en Coronel Oviedo, que encaran un periodismo independiente desde el mundo digital, ¿verdad? Y los medios tradicionales también se están reconvirtiendo cada vez más para estos nuevos lenguajes. Mira, lo del periodismo independiente. Yo tomo de ejemplo lo ocurrido en Ciudad del Este. Recordarás que en la época de una intendenta y de gente que volvió ahora al poder, casi la gente de Ciudad del Este no tenía una salida en medios de comunicación. Y comenzaron a hacer a través de las redes sociales, ya que no tenían el espacio. Y es una gran lección, porque no pudieron acallar la voz ahí en la zona. No, yo creo que fue clave ese tema del empoderamiento de una sociedad civil después de mucho tiempo de sometimiento a en ese caso, un clan político, como de los varios que hay en Paraguay, el clan de los Zacarías, que parecía imbatible, ¿verdad? Pero finalmente la resistencia ciudadana logró cambiar la historia y bueno, hoy hay nuevas autoridades hacia los que también hay crítica, también hay, digamos, pero yo creo que es otro momento que se está viviendo en Ciudad del Este, en Alto Paraná. Eso también pasó en Itapúa, en la Encarnación, también pasó en otros lugares donde también había clanes políticos aparentemente imbatibles, pero se cambió la situación y incidió mucho la voz de la ciudadanía a través de las redes sociales, de los medios alternativos. Y hoy, por suerte, hay, como te digo, medios con una orientación distinta,
en varios lugares del país, ¿verdad? Ciudad del Este, sobre todo nosotros trabajamos muy de cerca con el urbano, ahí está Sofía Más y está otros colegas que tienen como una visión nueva, distinta de cómo hacer periodismo. Quizás no tengan la fuerza que tienen los medios tradicionales, pero la gente conecta con eso y bueno, se multiplica con las redes sociales. Es así. Augusto Rabastos, en ese artículo que ya mencionaste anteriormente, decía: no te conocía personalmente, compañero Santiago. Solo de tanto en tanto, en la lejanía del exilio, leía tus lejanas notas que me llegaban desde la Mambay. Pero esta es la parte que a mí me cala aún, donde dice: ahora que te conozco para siempre, compañero Santiago, te pido que aceptes este homenaje de mi camaradería, de mi afecto, de mi admiración por tu vida cumplida hasta el sacrificio, hasta la victoria final en una patria libre del miedo y de las injusticias. Qué fuerte lo que dijo Roa Bastos para Santiago. Sí, ese artículo es muy profundo por un lado porque hace una reflexión muy fuerte sobre lo que significa el mal, la mafia y lo que significa justamente el ejemplo, el testimonio que dado en este caso hasta la muerte de gente como Santiago Leguizamón, ¿verdad? Yo creo que no por algo en tantos lugares hay escuelas que llevan el nombre de Santiago, calles que llevan el nombre de Santiago, hay monumentos a Santiago en Pedro Juan, acá en Asunción, en otras ciudades. Hace poco estuve en Villa Ayes y descubrí una hermosa plaza de la cultura que lleva el nombre de Santiago Leguizamón, ¿verdad? Es una iniciativa del municipio de Villa Ayes y que rinde justamente tributo a los libros, murales con artistas, pero el nombre es de la plaza es de Santiago Leguizamón. Y eso emociona, ¿verdad? Porque implica que en ciudades donde aparentemente él no tiene ninguna relación, le rinden homenaje a su memoria, le recuerdan con cariño y su ejemplo es como una luz para los jóvenes, ¿verdad? Porque en un país donde cuesta mucho encontrar referentes de héroes civiles, ¿verdad? Estamos llenos de héroes militares, de políticos, bueno. Tener estos referentes creo que es muy importante porque así como dice Roa Bastos en su artículo, son los que iluminan un Paraguay distinto, un Paraguay sin violencia, un Paraguay con cultura, un Paraguay con honestidad, con trabajo honrado. Y eso es Santiago. Y eso también son los muchos otros colegas que dieron la vida por un periodismo crítico, por un periodismo independiente, por un periodismo que sea sostén de la democracia. Y es verdad, es que hacen un trabajo, lo digo, porque Andrés, vos haces un trabajo muy, muy riesgoso. Denuncias, te enfrentas a un poder económico, a un poder político y seguís aportando para el Paraguay. Y realmente es admirable el trabajo que hacen. Es admirable. Porque así como no conocías a Santiago, vos seguís trabajando con esa misma línea que trabajó Santiago. Y también la misma línea de muchas personas que ya no están, de muchos colegas que ya no están. Sí, sí, creo que no nos queda otra, ¿verdad? O sea, para que el Paraguay no sea un Paraguay dominado por la mafia, dominado por la corrupción, tenemos que seguir dando testimonio de un Paraguay diferente. Es lo que tratamos de hacer con el periodismo de soluciones, contando historias de gente que en lugar de quejarse de los problemas, está tratando de resolver esos problemas, ¿verdad? Esa es un poco la esencia de lo que hacemos hoy desde el otro país. Pero también, o sea, no dejamos de denunciar lo que hay que denunciar, pero queremos ir un poco más allá de la simple protesta y plantear también propuestas, porque hay mucha gente trabajando
al margen de cuál sea el gobierno, de cuál sea el color del partido. El ejemplo más claro es el de la ciudad de Atirá, ¿verdad? Donde hace rato se resolvió el problema de la contaminación, de la basura, ¿verdad? Tenemos la ciudad más limpia del país, que se trabaja con autogestión, con una serie de elementos que hacen que uno se sienta feliz de vivir en una ciudad limpia, saludable, con gente amable, con gente laboriosa, ¿verdad? Y yo creo que así como Atila tienen, ya empiezan a haber muchas otras ciudades acá en Cordillera especialmente, pero también lo vamos encontrando en otras localidades. Y pasa con intendentes colorados, liberales, independientes. O sea, cuando hay voluntad de hacer bien las cosas, no importa el partido. Ojalá eso también pase a nivel de gobierno central o en municipios de grandes ciudades como la propia capital, ¿verdad? Ese es un poco el deseo, ¿verdad? Pero aquí en comunidades más pequeñas ya lo estamos viviendo. Para ir cerrando esta entrevista, y gracias por brindarnos tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado y los fines de semana para ustedes es terrible, porque tienen capacitaciones, reuniones. ¿Qué nos podés hablar de Santiago Leguizamón? ¿Lo conociste, trabajaste con él, compartiste con él? ¿Qué nos podés decir de él? Santiago es un ejemplo de un periodista íntegro, de un periodista valiente, de un periodista idealista, ¿verdad? Él es de la primera promoción de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica. Tuvo a profesores como el País Oliva, como el País Munarri, ¿verdad? El Padre Carabias, etcétera, que creo que le marcaron en el sentido de lo que hay que hacer por los demás. Y cuenta su viuda, Annie, que cuando eran novios ahí en la facultad, él decía en la clase: algún día voy a tener mi propia radio para ejercer nuestro propio mensaje, nuestro propio periodismo. Porque él se dedicaba en esa época en los diarios y no decían nada de lo que pasaba con las ligas agrarias, no decían nada los diarios de las torturas, de la represión, ¿verdad? O si lo decían así muy chiquitito y muy en el fondo, y decía: esto no es periodismo, no estamos acá para ocultar la realidad. Entonces él se propuso tener su propia radio, y en cuanto pudo, aún en la propia dictadura, ¿verdad?, logró el permiso para poner una radio pequeñita en el lugar más distante de Asunción, que es Pedro Juan Caballero, y decía: le voy a dar el nombre de la flor más bella del Paraguay. Por eso le puso Radio Murucuyá. Y le echaron la antena. Me acuerdo que él transmitía, le daba voz a los campesinos sin tierra, y en una noche de tormenta vinieron, se lucharon la antena y que se cayó con la tormenta, ¿verdad? Al día siguiente, muchísima gente de Pedro Juan vino a decirle: Santiago, aquí estamos para alzar otra vez la antena contigo. Y, ¿verdad?, con una piola ataron la antena y la levantaron y la soldaron, y en un día Radio Murucuyá estaba otra vez en el aire. Bueno, y ese era Santiago, ¿verdad? Alguien que en medio de todo lo que era la violencia, de lo que era la represión dictatorial, dio un mensaje de esperanza, dio un mensaje de democracia a la gente de Pedro Juan Caballero. Hasta que lo mataron, ¿verdad? Pero su ejemplo sigue vivo, y eso es lo importante. Y un ejemplo, ¿cómo lo decís? Sigue vivo, que es lo importante, y es un ejemplo que mucha gente sigue tomando y sigue siguiendo el mismo derrotero. Mi querido Andrés, gracias por la entrevista. Un abrazo a Desiree, porque mira que el aprecio que les tengo es tan grande, porque siguen construyendo, y solamente la gente buena es la que construye. Así que un abrazo. Gracias, Neri, y felicitaciones por sostener este espacio en la biblioteca. Es tan importante en nuestro país que hayan espacios para hablar de libros, porque los libros nos llevan a hablar además de la realidad que vivimos y de muchas otras cosas que tenemos que seguir haciendo. Así que un gran abrazo y felicitaciones también. Gracias, Andrés, gracias.
Si sos amante de la literatura, no te pierdas La Biblioteca, el programa donde repasamos las últimas ediciones de las obras más recientes de autores nacionales y extranjeros. Descubrí lo mejor de la literatura contemporánea con entrevistas exclusivas a sus autores, acompañándonos todos los domingos de 14 a 15 horas. La Biblioteca. Conduce Neri Peña. Solo por Ñandutí, tu primera fuente de información.